Hola, mi nombre es Gerson Fuentes y hoy tengo una tremenda presentación para ustedes. Vamos con ello. Como pueden ver, en esta presentación quiero compartir con ustedes lo que es el plan de acción que tenemos para la empresa Belvas Chile para transformar digitalmente a esta empresa. Belvas Chile es una empresa del rubro medioambiental que quiere mejorar sus procesos. ¿Cómo hacemos esto? Es lo que implica esta presentación. En esta lámina tenemos el lienzo del patrón empresarial. Y aquí tenemos el patrón conductual, el patrón operacional y el patrón financiero. En el patrón conductual es la primera etapa que tenemos que trabajar con cada uno de los colaboradores, donde tenemos que hacer que tomen conciencia de sus habilidades y destrezas, para que puedan identificar sus fortalezas y poder potenciar esas fortalezas para que puedan apalancar de una forma más rápida lo que son las acciones que tienen que ejecutar dentro del patrón conductual. ¿Ya? ¿Cuáles son esas acciones, esas tareas y esos proyectos, ¿cierto?, en los cuales deben enfocarse porque van a tener resultados más fuertes en la parte financiera. ¿Cuáles son esas conductas que tienen que tomar conciencia, cuáles tienen que cambiar y cuáles tienen que enfocarse para apalancar? Es lo que desarrolla el primer patrón conductual. Una vez que pasan o toman conciencia y pueden implementar lo que es el patrón conductual, pasamos al patrón operacional. Es decir, cómo esas acciones, ¿cierto? Esas habilidades y destrezas representadas en acciones, en tareas, van a influir, cuáles de esas van a influir de una forma más fuerte en el patrón operacional. Es decir, cuáles van a dar una mayor ganancia fija o cuáles son las que dan una ganancia fija, cuáles son las que dan una inversión fija, cuáles son las que involucran costos fijos, ingresos fijos, y después tenemos transversalmente las ganancias variables, los costos variables, los ingresos variables y la inversión variable. Una vez que yo logro identificar las tareas, ahora tengo que identificar dentro del plano operacional cómo esas tareas impactan en cada uno de estos cuadrantes. Una vez que yo tengo identificado esto, vamos a pasar al patrón financiero, donde tomamos este patrón operacional y el patrón conductual y vemos cómo eso impacta, ¿cierto?, dentro de las finanzas personales como máximo, dentro de lo que es también las finanzas del negocio, el número de unidades máximo, ¿cierto?, que están involucrados, el número de unidades mínimos que están involucrados dentro del proceso que tengo que ejecutar para poder así eh, desarrollar, ¿cierto?, todo lo que son estos patrones, conductual, operacional, financiero, ¿ya? Y esto implica, en el patrón conductual, implica que cuando yo ejecuto este plan, optimizo mi tiempo. Cuando yo ejecuto el plan operacional, desarrollo un aumento en mi tema energético, tanto a nivel persona, es decir, a nivel de colaboradores, como así también a nivel de empresa. ¿Por qué? Porque en el fondo voy a ser más eficiente, voy a tomar conciencia sobre mis costos, ganancias e inversiones. Y eso me va a dar como resultado, ¿cierto?, dentro al patrón financiero, donde yo voy a empezar a manejar una información totalmente distinta. Ya voy a cambiar mi patrón conductual para influir en mi patrón energético, para poder influir, ¿cierto?, y tomar conciencia en mi patrón de la información, ¿cierto?, dentro del patrón conductual, operacional y financiero. Fíjense abajo aparece ahí conductual, energético e información, ¿cierto?, dentro de cada uno de sus patrones. Yo apunto a que ustedes mejoren esa parte. En la siguiente lámina, perdón, en la siguiente lámina vamos a hablar de 4 conceptos que tienen que tomar conciencia. Primero es la sistematicidad. La sistematicidad dice que es la cualidad de actuar o trabajar de manera organizada, coherente y estructurada. Por eso hablábamos dentro del patrón conductual, ¿cierto? Esta habilidad de tomar conciencia de cuáles son mis tareas para después yo poder desarrollar la sistematicidad. Esas cualidades de actuar o trabajar de manera organizada, coherente y estructurada, ¿cierto? Tiene que haber una lógica dentro del proceso y yo tengo que construir esas acciones, ¿cierto? Como un equipo de trabajo donde trabajamos cohesionados, ¿cierto? Lo que hago yo impacta al otro y al tomar eso de conciencia, ¿cierto? Esa tarea que impacta al otro, ¿cierto? Yo veo y la organizo de una forma organizada y coherente
Y hacer esto implica que yo estoy implementando sistematicidad dentro del proceso. ¿Ya? Después pasamos a la automaticidad, donde es desarrollar una capacidad de realizar tareas o actividades de manera automática. Es decir, cuando desarrollamos la automaticidad, impactamos directamente en lo que es la energía, dado que nuestro cerebro no está pensando, ¿cierto?, gastando energía en lo que tenemos que hacer, dado que esas tareas ya están dadas, eh, se ejecutan de una forma inconsciente dentro de cada uno de los colaboradores y eso nos da una mayor capacidad energética. Y así también nos permite, de alguna forma, dado que entendemos que cada persona es individual, pero cuando toma conciencia, le permite a cada uno de esos colaboradores que participa o es parte de esta empresa, le permite en este caso ser más eficiente en su energía. No están con esa sensación cuando se van a la casa que hacen mucho, sino que tienen claro cuáles son sus tareas y las ejecutan de una forma tal que es automática y eso les disminuye su carga energética y así son más eficientes y mucho más felices, ¿ya? Esta habilidad se desarrolla a través de la repetición y la práctica, permitiendo que ciertas acciones se conviertan en hábitos o rutinas que se ejecutan casi sin esfuerzo mental. ¿Ya? Ese es el objetivo de la automaticidad. Y la sistematización es un proceso que organiza y analiza experiencias, es decir, después que yo implemento todo lo otro, ¿cierto? Genero la sistematización donde voy analizando cómo lo hice, qué hice, ¿cierto? Analizo esa experiencia en datos o prácticas de forma estructurada para extraer aprendizaje, es decir, cómo puedo hacerlo mejor, identificando patrones y generar conocimiento útil. Se utilizan comúnmente en contextos educativos, sociales y organizaciones para reflexionar sobre lo realizado y mejorar procesos futuros. ¿Ya? La sistematización es muy importante dado que me permite perfeccionar lo que ya estoy haciendo. Ya es un proceso cognitivo, ¿cierto? Basado, ¿cierto?, en el análisis para yo decir, ok, esto tengo que automatizarlo, esto tengo que aplicarle sistematicidad, es decir, formas de trabajar distintas para que sea yo más eficiente. Eso es lo que yo logro en la sistematización. Y después la automatización es el uso ya de tecnologías, sistemas o procesos para realizar tareas de manera automática, minimizando la inversión humana. Es decir, en vez de yo perder tiempo ingresando las tareas que tengo que hacer para ese proyecto, el sistema me los arroja automáticamente porque yo ya hice un proceso de sistematización, es decir, analicé cómo hacerlo mejor, cuáles son las tareas que impactan, esas 20% de tareas que impactan en mi 80% de los resultados, ¿cierto? Ya desarrollé las capacidades en la automaticidad, la capacidad de realizar tareas o actividades de manera automática, ya lo realicé, y ya pasé por el proceso de sistematicidad donde desarrollé cualidades de actuar o trabajar de manera organizada, coherente y estructurada, siguiendo en conjunto de principios, reglas o métodos para lograr un objetivo. Entonces ya cuando ya logré pasar por los tres, puedo automatizar. Y eso es importante entenderlo para poder ir implementando, donde la sistematización es el proceso de mejora continuo sobre los dos anteriores, sistematicidad y automaticidad. Entonces, sistematización es un proceso continuo, cognitivo, donde yo me siento a ver cómo mejoro la sistematicidad y la automaticidad para poder potenciar mi automatización y así voy potenciando todo mi hacer dentro de la empresa en cada uno de los colaboradores por cada una de las áreas para ser más eficiente. Vamos con la siguiente lámina. El lienzo de patrón empresarial, teniendo consciente, ¿cierto?, las conductas, ¿cierto?, el hacer, las tareas, que va a influir en mi patrón energético, que me va a influir en la toma de conciencia para ir mejorando, ¿cierto?, la conducta y la energía, ¿cierto?, cómo tomo esta información, los patrones, con lo que ya vimos en la lámina anterior, para poder ir mejorando esa información, para ir mejorando y mejorando mi plano conductual, mi plano energético y vuelvo a tomar información para mejorar nuevamente mi plano conductual, mi plano energético y así voy mejorando continuamente. Dentro de este lienzo, ¿cierto? Tenemos las destrezas, las habilidades y cómo interviene la automaticidad, la automatización, la capacitación,
la rentabilización, cómo influye la capacitación en la rentabilización, en el fondo, cómo hacemos que estas tareas que automaticé y que sistematicé, ¿cierto? Van generando rentabilidad dentro de la empresa, ¿ya? Este lienzo nos muestra cómo van influyendo lo que vimos en la lámina anterior, ¿cierto? Dentro de lo que son las habilidades y destrezas, dentro de estos cuadrantes. En la siguiente lámina tenemos cómo se ve esto reflejado en números. En el primer patrón conductual tenemos la empatía, la disciplina, la eficacia, la eficiencia, la audacia, la efectividad y el compromiso. Recordemos que todo esto se ve reflejado en hacer, en las tareas, en las acciones que yo realizo en mi día a día. Entonces, dentro de esas tareas, ¿cómo desarrollo yo la empatía? ¿Cómo soy más eficaz y más eficiente en el desarrollo de esas tareas? Para eso tengo que siempre tener consciente el desarrollo de destrezas y de habilidades para poder llegar a mis números. Es decir, el número que está en el cuadrante del medio. Y eso lo logro con la automaticidad y la sistematización, que ya vimos en la lámina anterior. Después pasamos al patrón operacional, donde yo implemento la automatización y la sistematización para poder llegar a mis números, donde controlo mis costos variables, perdón, vamos a partir por acá, este cuadrante, mis ganancias fijas y mis ganancias variables, que me da este número en este cuadrante. Mis inversiones fijas, mis inversiones variables, que va en este cuadrante. Mis ingresos fijos, mis ingresos variables, mis costos variables y mis costos fijos, y todo esto me da como resultado lo que tenemos acá en el medio, que tiene que ver con el plano energético, ¿cierto? Cuán rentable fui dentro del concepto de la administración del plano energético del patrón operacional, cuánto me rentabilizó, ¿cierto? Cuando yo llegué a esos números. Dentro del patrón financiero, lo mismo, ¿ya? Donde yo tengo acá, ¿cierto? Las finanzas personales máximas, número de unidades mínimo. Esas dos interacciones me tiene que dar este número. Este número estamos hablando de miles de pesos, ¿cierto? Que es lo que hicieron ya como análisis financiero dentro de lo que es su operar diario de la empresa y cómo llegan a sus números y al número que tienen que llegar, ¿ya? Y aquí están, a través de la capacitación, vamos a trabajar la rentabilización. En el fondo, vamos a ser más rentables, ¿ok? Para eso necesitamos que desarrolle la habilidad de fijar la atención a voluntad. Y tenemos que fijar esa atención en nivel monetario, financiero para la empresa y enfocarnos en las personas. Las personas que generan, desarrollan proyectos, dentro de esos proyectos hay tareas y dentro de esas tareas, ¿cierto? Hay acciones. Y esas tareas están relacionadas al costo. Yo tengo que aprender a enfocarme, ¿cierto? En esas tareas para poder obtener esa rentabilidad, como lo que vimos en la lámina anterior. Cómo yo paso de las tareas dentro del plano conductual, del plano operacional, para llegar al plano financiero, ¿cierto? Con esos números que nos hemos propuesto como empresa. Ahora, para poder hacer más eficiente esto, tenemos 3 pasos. Primero, tenemos que elegir nuestras fortalezas, elegir nuestro enfoque aplicativo, para después elegir nuestras victorias. Es decir, yo me enfoco en esto para obtener esta victoria basado, ¿cierto?, en las fortalezas. Y así voy desarrollando victorias dentro de la empresa, desarrollando habilidades y todo lo que vimos dentro del plano conductual, operacional y financiero. Ahora, la oportunidad se da por las fortalezas de la pasión. Y eso se traduce en energía. Y tenemos que ser claros en esto. Si tú te sientes que no tienes pasión, lo más probable es que no tengas energía para hacerlo y va a llegar un momento
de que la poca energía que tienes, porque no tienes pasión, tienes un cúmulo de energía, pero no está potenciada por la pasión, va a llegar un desgaste y no vas a querer seguir. Por eso tienes que desarrollar las fuerzas de la pasión y por otro lado las fortalezas del rendimiento. Es decir, cuando tomando conciencia de tu hacer y lo que te motiva dentro de la pasión, vas a dar como interacción, ¿cierto?, la zona de máximo potencial. Y esas van a ser tus fortalezas. Por eso es importante que cada uno de los colaboradores dentro de la empresa desarrolle pasión, que les guste lo que hacen, que quieran mejorar. Y eso les va a dar una energía que les va a mover a estar siempre haciendo y ser más eficiente y poder enfocarse en lo importante, no perder el enfoque. Esto es sumamente importante de lo que es la oportunidad, las fortalezas, ya cómo enfrentamos esto desde la pasión y desde el rendimiento. Ahora, siendo un poco más específico, identificar las fortalezas para tener un mayor poder de apalancamiento, tenemos que hacernos preguntas. Las preguntas son importantes porque nos hacen un movimiento a nivel cognitivo y afectivo. Y aquí nos preguntamos, ¿cuáles son mis fortalezas para elegir la victoria alcanzada? Si yo quiero obtener, por ejemplo, una victoria, esa victoria tiene que ser medible, tiene que ser fácil de alcanzar y identificable de tareas. Entonces, una vez que yo defino, ¿cierto?, esa victoria que quiero alcanzar, tengo que, ¿cierto?, basarla en mis fortalezas, para que así me sea más fácil poder alcanzarla. Si mis fortalezas, por ejemplo, están en el análisis financiero y yo tengo esa fortaleza, ¿cierto? Y mi victoria es alcanzar, por ejemplo, el registro eficiente o el análisis, ¿cierto?, de los costos por cada proyecto. Entonces como tengo pasión por eso, me gusta hacer lo que hago dentro de mi área, entonces potencio, ¿cierto?, mi fortaleza, que es el análisis financiero, desarrollo mi potencial, apalanco de forma más distinta la acción que tengo que hacer, que en este caso es hacer el informe de análisis actualizado, ¿cierto?, de lo que es el avance de un proyecto en cuanto a lucas, a dinero. Entonces me va a ser más fácil alcanzar mi victoria. Entonces, por eso tenemos que hacer el análisis de explorar cuáles son nuestras fortalezas, qué me aportan mis fortalezas a mi desarrollo personal y profesional. Aplicar las fortalezas, ¿ya? ¿Cómo saco el máximo provecho a mis fortalezas en mi día a día? Entonces, por eso todo parte por tomar conciencia de cuáles son mis fortalezas, cuáles son las acciones que tengo que hacer durante el día, cómo esas acciones, ¿cierto?, las apalanco de una forma mucho más eficiente, teniendo conciencia de mis fortalezas para así moverlas mucho más rápido, ¿ya? Eso es importante. Y dentro de esto tenemos el desempeño. Entre mayor desempeño, mayor potencia, ¿cierto? Voy a estar en este cuadrante donde voy a tener un alto desempeño y alta potencia. Y así, en el primer cuadrante donde tengo un alto desempeño y una baja potencia, que es el ideal. Es decir, gasto menos energía, ¿cierto? Y obtengo un alto desempeño. Acá gasto harta energía, le meto harta potencia, ¿cierto? Acá tengo un bajo desempeño, bajo potencia, tengo un bajo de desempeño y tengo harta potencia. Le pongo hartas ganas y le pongo aquí y allá, pero no logro los resultados que necesito. Por eso, identificar estos cuadrantes es importante para saber dónde estoy dentro de lo que hago en mi día a día. Y lo ideal es el cuadrante uno, donde tengo un alto desempeño y una baja potencia. Es decir, no me cuesta hacer eh, lo mejor dentro del concepto de lo que hago en la empresa. Ya tengo un alto desempeño, ¿cierto? Y a un bajo costo energético. Ahora, este concepto es clave dentro de nuestro día a día. Falla rápido, falla barato. ¿Ya? Para eso, la energía, el tiempo y la información que manejo me va a permitir iniciar esta curva donde voy obteniendo victorias, voy fracasando, obteniendo victorias, fracasando, obteniendo victorias, y todo esto tiene que estar potenciado por la fortaleza de la pasión. Es decir, tienen que encontrar esa pasión que los mueve a hacer cosas mejores todos los días. Aprender a fallar rápido, hacer pruebas, iteraciones rápidas que les permitan en fondo identificar en qué están fallando y qué tienen que mejorar para poder volver a levantar y volver
volver a fracasar, pero cada vez que levantan y fracasan, si ustedes se fijan, la curva va en ascendiendo. ¿Por qué? Porque voy desarrollando competencias y voy desarrollando, ¿cierto? Mis creencias para poder llegar en fondo a la victoria mayor donde desarrollo la competencia del negocio. Es decir, un dominio completo de lo que es la energía, el tiempo y la información dentro de lo que es el plano empresarial. Se fijan ahí que aparecen esa manito con la, voy haciendo ajustes, 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 por cada fracaso ajusto y mejoro, ajusto y mejoro. Entonces la curva va, si bien voy fracasando, pero la curva va aprendiendo, dado que tengo un mayor dominio de lo que es la energía, el tiempo y la información. Ya, el fracaso, perdón, es el camino al éxito, ya dentro de lo que es el plano consciente, ¿cierto? Yo cada vez que fracaso tomo conciencia para poder volver a probar, ¿cierto? Con esas mejoras y ajustes que hice para ir siempre en aumento dentro de lo que es el dominio, ¿cierto? Del plano energético, del plano tiempo y del plano de la información. Ahora, esta curva, ¿cierto? Vuelve a presentarse dentro de los patrones. Primero, tengo que desarrollar el cuadrante de los patrones conductuales, después desarrollar el cuadrante de los patrones operacionales y después desarrollar el cuadrante de los patrones financieros. A medida que yo voy subiendo en esta curva, probando, fallando, probando, fallando, ¿cierto? Viendo probar, haciendo los ajustes, ¿cierto? Como lo veíamos en la lámina anterior, pero dentro de estos patrones conductuales que va en ascenso, yo llego al dominio, donde en el dominio de las que son del negocio y del mercado, mejoro mi rentabilidad y desarrollo la capitalización de mi empresa. Es decir, tengo una optimización en la rentabilidad y la capitalización de la empresa. ¿Ya? Entonces paso primero dentro del patrón conductual con la automaticidad, la sistematicidad dentro de mi inexperiencia, subo después a la automatización y la sistematización dentro del desarrollo de las competencias, dentro del plano operacional, para llegar al plano financiero, ¿cierto? Donde yo obtengo la rentabilización y la capitalización, donde ya tengo el dominio de las competencias de mercado y las competencias del negocio. Eso es esta lámina. ¿Cómo voy haciendo esto? A través de las victorias, los quick wins, las victorias mínimas y el desaprender. Desaprender algo que no me resultó al principio, esto de fallar rápido, ¿cierto? Hago los ajustes y vuelvo a intentar de nuevo en las mínimas victorias, los quick wins y para obtener, ¿cierto? La victoria ya completa dentro de lo que es el proceso de ir avanzando. ¿Ok? Y esto se desarrolla entonces al final en un plan de trabajo, donde el yo victorioso, ¿cierto? Toma una decisión y empieza, ¿cierto? El primer acuerdo, desarrolla el primer plan, ¿cierto? De acción dentro de los cuadrantes que hablamos al principio, el segundo plan de acción, en el fondo las tareas y acciones que tengo que hacer para ir desarrollando, ¿cierto? Los patrones, eh, patrones conductuales, patrones operacionales y patrones financieros, voy avanzando en este proceso. Y esto es un proceso entonces que se puede ejecutar en 12 meses. Y aquí volvemos a tener entonces la misma curva que teníamos allá, pero ahora reflejado en tiempo. Partimos el 2 de enero, el 15 de enero, ¿cierto? Ya hemos cerrado este proceso con las 5 personas y el diagnóstico del equipo. Ahora vamos a pasar al proceso de implementación con 6 personas. El 28 de febrero hasta el 30 de marzo vamos a implementar a las 17 personas, donde vamos a tener un proceso de aceleración para desarrollar después el plan de acción 2, el 3 y el 4. Todo esto que hemos visto recién es el plan de acción 1, como aparece ahí. Y después vamos a llegar en el fondo a estos números. Esto es lo que implica en este caso la capitalización y la rentabilización, llegar a nuestros números desde el punto de vista de los patrones financieros. ¿Ya? Y para eso vamos a desarrollar esta parte operacional que está dentro de esto, que tiene que ver con estos números. ¿Ya? Eh, este, este es el plan y el número en el que estamos ahora, y para eso vamos a mejorar con la automaticidad y la sistematicidad. Y el último es ya el plano, pero dentro ya de una forma más clara en cuanto a las personas y las horas de capacitación que vamos a tener con cada una de ellas para poder ir avanzando. Entonces, del 2 al 15 hemos capacitado 5 personas para poder, en el fondo, más que capacitado, perdón, hemos hecho el diagnóstico
de estas 5 personas para saber en qué están, cuáles son sus habilidades, cómo potenciarlas, a quién potenciar. Después pasamos al 15 de enero hasta el 28 de febrero, donde vamos a tomar a 2 monitores que van a ser capacitados con más horas, dado que ellos después van a capacitar de forma interna dentro de la empresa al resto de las personas, ¿cierto? De forma continua en los demás planes de acción, ¿cierto? Y ahí tenemos las horas que vamos a hacer con cada uno de ellos. En este caso, Constanza y Felipe, vamos a trabajar 10 horas con ellos en esta segunda etapa. Vamos a tener 5 horas de soporte, ya cualquier fallo que les pase, que les aparezca, yo me conecto de forma remota a sus computadores y lo vemos y hacemos las configuraciones que tengamos que hacer. Después tenemos el área de soporte, también para el plano de febrero a marzo y también para de marzo en adelante, también ahí la parte de consolidación y ahí también tenemos otras capacitaciones donde vamos a implementar, ¿cierto? Al resto 5 horas para Constancia, 5 horas para Felipe en consolidación y 7 personas. Aquí tenemos 5 personas, 6 personas y 7 personas. Y aquí tenemos los rangos de fecha, las horas de soporte, ¿cierto? Y la ejecución en horas por cada persona. Y ese es el plan de acción del inicio. Ya ahí es donde tenemos que trabajar el plan conductual. Todo eso está dentro del plan conductual. La primera victoria y el plan operacional, la segunda victoria que tenemos que alcanzar para llegar al plano financiero. ¿Ya? Eso es. Así que espero que, que este video sea práctico, sea útil y que les permita revisarlo, tomar conciencia de forma continua sobre lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, qué es lo que hay que transformar y recordar que ustedes son el principal poder de apalancamiento que tiene la empresa. Si ustedes entienden esto, toman sus fortalezas, ¿cierto? Apalancan a la empresa dentro de lo que es el desarrollo profesional, personal y profesional que ustedes tienen en la empresa, van a ser, ustedes van a mejorar y así van a mejorar la empresa y el sistema ODO es solamente la herramienta que les permite ordenarse, que les permite registrar y que les permite facilitar en el fondo la información para tomar decisiones. Así que espero que esto les ayude, les sirva y que lo puedan guardar ahí para poder ir mejorando. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.